Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les habla el profesor Leonardo Díaz. Ante que todo, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Este video es un video explicativo de retroalimentación respecto a esta guía sobre organización política. ¿Cuál era el objetivo de esta guía? Reconocer elementos de la organización política a partir de fuentes audiovisuales y textos escritos. La habilidad por trabajar, analizar y evaluar críticamente la información de diversas fuentes para utilizarla como evidencia en argumentaciones sobre temas del nivel. Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo es la habilidad que ustedes tuvieron que trabajar. ¿Cómo se trabajaba esta habilidad? En primer lugar, planteando un problema, definiendo el objeto de estudio. En segundo lugar, relacionando la problemática con los conocimientos y experiencias previas. En tercer lugar, ordenando, clasificando y sistematizando la información. Y en cuarto lugar, analizando, lectura de fuentes, explicación y comprensión de los datos. El primer ítem señalaba que ustedes tenían que responder a partir de sus conocimientos previos, su investigación y también, en este caso, la visualización del video, el origen de los estados nacionales. Una vez que vieran este video, tenían que responder una serie de preguntas. En primer lugar, la primera pregunta señalaba que ¿cómo surge el Estado Nacional en Europa? Bueno, la respuesta, a partir de la crisis del sistema feudal, permitió el desarrollo del sentimiento nacional y la búsqueda de un poder central propiciado por la monarquía real, por ejemplo en Inglaterra, Francia y España. Ustedes recordarán que durante la Edad Media, uno de los sistemas políticos más fuertes, más importantes, fue el sistema feudal, el feudalismo, ¿ya? Basado en el poder del señor feudal dentro de un territorio. ¿Ya? Bueno, ese poder feudal va a ser modificado por un poder distinto, ¿ya? Que se va a denominar poder monárquico real. Este poder monárquico real se va a diferenciar del feudal debido a la extensión del territorio y al establecimiento de una ley que va a imperar, ¿no es cierto?, a todo ese territorio. Una ley, no solo una ley, sino que también una lengua, ¿ya?, una moneda, etc. ¿Ah? Por lo tanto, lo que va a surgir acá es un Estado nacional, muy similar a lo que conocemos actualmente. Por lo tanto, era importante reconocer esos elementos que permitieron justamente el origen del Estado Nacional en Europa. ¿Cuáles fueron los primeros Estados nacionales en Europa? El Reino Unido, conocido también como Inglaterra, Francia y España, que fue el Estado Nacional finalmente que nos eh, descubrió, conquistó y colonizó. Bien, la segunda pregunta señalaba que, ¿cómo definirías el concepto de Estado Nacional? ¿Qué elementos son necesarios para que exista un Estado Nacional? Bueno, ahí tenían que responder dos preguntas. La primera pregunta se respondía de la siguiente manera. Es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. ¿Cuáles eran los elementos necesarios? Para que exista un Estado, es necesario considerar los siguientes elementos. Población, que viene a equivaler a la nación, el espacio geográfico, un territorio y una organización política al gobierno. En este esquema, ustedes pueden visualizar justamente los elementos del Estado: población, territorio y el poder político. Bien, seguimos avanzando. Y en tercer lugar, esta pregunta que tenía que ver con lo siguiente. ¿Por qué el ser humano ha tenido durante la historia la necesidad de organizarse políticamente? Aquí yo incorporé dos citas de filósofos muy importantes. El primero, Aristóteles, que señala que el hombre es un ser social por naturaleza, mientras que para el filósofo francés Jacques Rousseau, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Todas estas definiciones constataban que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. La comunidad social es una expresión de una forma política básica que deriva en una organización mayor que es el Estado, que impone normas y leyes y que son comunes a toda esa sociedad.
En teoría, el fin del Estado es el bien común, del reconocimiento de los derechos fundamentales de quienes forman parte del territorio gobernado. ¿Ya? Entonces, en resumen, el hombre, el ser humano, por naturaleza convive con el resto, ¿ya? En una comunidad. Y esa comunidad, finalmente, a través de distintos procesos, ¿ya? Pues el que conocemos nosotros es una elección, elige a sus autoridades que van a representar sus intereses. Bueno, aquí hay un esquema que simplifica lo que yo les acabo de mencionar. Dice, el Estado es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común. ¿Ya? Y ahí están los elementos que se reiteran para que ustedes los puedan visualizar. Población, territorio, soberanía, poder y bien común. ¿Ya? Ahí están los elementos que forman parte del Estado. Y una cita de Max Weber respecto a la organización política. Es aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. En otras palabras, la comunidad exige dentro de un determinado territorio eh, una organización política, un poder, alguien que gobierne finalmente. Maquiavelo también planteaba, ¿no es cierto?, en El Príncipe, una gran obra que trascendió, e incluso se puede considerar como una especie de receta política o libro de velador para todo presidente de una república, cómo tienen que gobernar, ¿ah? ¿De qué forma se puede gobernar a una población? Bien, sigamos avanzando y llegamos a esta parte donde ustedes tenían que relacionar los conceptos de la columna A con la B. Bueno, aquí están los conceptos: el de nación, conjunto de individuos unidos por vínculos comunes, raza, tradición e historia. El de Estado, nación políticamente organizada, soberanía, poder que tiene un Estado para darse con independencia su propia organización, régimen político o gobierno, yo creo que eso ahí, conjunto de autoridades que ejercen el poder. Entonces, estimados alumnos, la idea es que ustedes entiendan que un Estado tiene que tener esos elementos, ¿ya?, para que pueda existir. Si le falta alguno, no puede ser un Estado. Yo les cité en algunas clases, por ejemplo, el caso de los mapuches, que tienen una identidad, ¿no es cierto?, pero no tienen un Estado propio. O el caso de los gitanos, que se desplazan por todo el mundo, pero tampoco tienen un territorio. Los judíos también les pasó eso por mucho tiempo, pero ahora están constituidos dentro del Estado de Israel. ¿Ya? Eso serían como ejemplos. Y finalmente la fuente escrita. La fuente escrita, que tenía una pregunta: ¿qué importancia tuvieron los símbolos para la construcción del Estado Nacional en Chile? La respuesta: para los líderes de la independencia se convirtieron en una fórmula para aunar o unir voluntades ciudadanas en torno a la causa de la independencia. Así fue como la élite insurgente, se refiere obviamente a estos criollos patriotas, y el bajo pueblo encontraron un lenguaje en común para emprender la tarea iniciada por la independencia. Ejemplo de estos símbolos fueron los emblemas nacionales, como la bandera y el himno nacional, y una vez ya transformado Chile en una república. En otras palabras, ya para el proceso de independencia, en la lucha por la independencia, la bandera fue muy importante. ¿Ya? Ustedes bien saben, ¿no es cierto? Las pueden buscar en Google, por ejemplo, cuáles fueron las primeras banderas que tuvo Chile. Y posteriormente, ya cuando Chile es una república, se crea un himno nacional, que finalmente tenía que ver con un tema de la identidad. Finalmente nos sentimos parte de un Estado justamente cuando existen estos elementos que nos identifican. Bueno, estimados alumnos, esa fue la revisión de esta guía de organización política. Espero que hayan podido subsanar sus dudas. Cualquier otra inquietud, como bien saben, yo estoy disponible en mi correo profesor.leonardodiazenriquez@gmail.com. Que estén bien. Chao, chao.